Buenas a todos, bienvenidos a una nueva tertulia de Voces en Libertad organizada por Caminos de Libertad. En esta fantástica serie de tertulias siempre comienzo con, resumiendo lo que hemos hecho, porque ya llevamos, con este serían 15 diálogos, 15 tertulias. Hemos hablado casi de todo, ¿no? De responsabilidad cívica, de libertad de expresión y fake news, de pobreza, empleo, del futuro de las empresas. Y hoy nos toca un tema, yo creo, muy interesante, ¿no? Racismo, discriminación y corrección política. Siempre iniciamos con esta sentencia del precio de la libertad es la eterna vigilancia, la famosa frase de Jefferson basándose en John Philpott Curran, y por ello, y como liberales, debemos de estar vigilando constantemente para que nuestra estructura de derechos y libertades por lo menos no empeore, ¿no? Y para discutir sobre tan polémico tema al día de hoy, pues disfrutamos de una mesa de primer nivel como de costumbre en la casa. Tenemos con nosotros a Vanessa Kaiser, directora de la Cátedra Hannah Arendt de la Universidad Autónoma de Chile, directora del Centro de Estudios Libertarios de Chile, columnista en varios medios de comunicación, pero bueno, destacan sus columnas en el Líbero. También autora y productora de vídeos en YouTube. Yo he seguido varias de sus reflexiones en YouTube sobre cuestiones vinculadas a la libertad y ha publicado varios artículos y varios libros, ¿no? En definitiva, una intelectual de ese clan Kaiser que tanto ama la libertad y que tanto queremos los liberales. Está también con nosotros Julio Hubbard, poeta, ensayista, editor y traductor, director general de la editorial Thule Multimedia, director literario de Tusquets Editores y editor de Letras Libres. Miembro de varios consejos de redacción, Biblioteca de México, la Gaceta del Fondo de Cultura Económico, y ha curado y editado obras de Octavio. También soy escritura, ¿no? Octavio Paz cuenta de sí. Contamos también en la mesa con Manuel Llamas, gran amigo. Compartimos además maestro, ambos vinimos de la Universidad de Santiago de Compostela y ambos tuvimos a Bastos como nuestro tutor, tanto para la tesina como para la tesis, periodista y politólogo español, director de Libre Mercado, uno de los grandes diarios digitales españoles adscritos a Libertad Digital, ha colaborado en un sinfín de libros y publicaciones de naturaleza económica y política y sin duda alguna es uno de los grandes divulgadores de las ideas de la libertad en la España de hoy. Se ha aventurado últimamente al salto ahí institucional y ahí está dando la batalla, cosa que agradecemos todos aquellos que creemos en la libertad. Está también con nosotros Esteban González de Rejón, director de la Fundación Bastiat en México. Trabaja en un gran número de proyectos centrados tanto en el campo de la economía política como en la cuestión de la libertad y la democracia. Uno de los miembros fundadores del movimiento libertario en México y un activista comprometido con la filosofía de la libertad. Cuenta también con varias publicaciones en revistas indexadas, y en distintas publicaciones también en revistas de divulgación o en el propio Caminos de Libertad, ¿no? Y por último, pero no menos importante, también se encuentra en la mesa Francisco Zayes, economista y conferencista ecuatoriano, profesor en varias universidades y director del Comité Económico Bancario de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, autor de un libro, por ejemplo, La desmitificación de la dolarización. También Ecuador, All You Need is Dollar, la recuperación del Ecuador. Bueno, como ven, una mesa, como siempre, muy interesante en la casa. La metodología, ya saben, es una metodología dinámica, muy sencilla. Vamos a lanzar 3 preguntas y la idea es que las respuestas no sean muy largas, sean de 3-4 minutos para que el diálogo disfrute de cierto dinamismo, ¿no? Y son 3 rondas de preguntas. Una, además, la última, que ya les explicaré, es una pregunta que hemos hecho a todos los invitados a lo largo de estas 15 sesiones, ¿no? La primera pregunta, sin embargo, es una pregunta vinculada a lo que nos toca, ¿no? ¿Cómo ven la situación a nivel global y en sus países, ¿no? ¿De verdad hay evidencia empírica que justifica esta narrativa racista y esta recuperación de esa agenda en favor del racismo y de crítica a la xenofobia, de todo eso? ¿Hay elementos
que justifican la recuperación de esos temas a raíz, en la mayoría de los casos, pero no en todos los casos, del asesinato de Floyd, o no, o es una estrategia pues, de los liberticidas con objeto de desestabilizar aún más los sistemas en los que nos toca vivir. Y para iniciar, pues le damos la palabra a Vanessa, que me consta que es un tema que le interesa, este de la corrección política, además muy vinculado al último libro de Axel, ¿no? Vanessa, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Saludos a todos los que componen este panel y a nuestros telepensantes, porque he llegado a la conclusión que los televidentes ven televisión y los telepensantes ven programas como este. Así es que, habiéndolos saludado, les cuento un poco cuál es mi impresión al respecto. No sé si están familiarizados con la obra de Carl Schmitt. Para mí es muy importante en el análisis político que hago respecto de lo que ha significado recoger minorías, a veces en torno a temas raciales, otras veces en torno a temas de diversidad sexual, otras veces en torno a temas de, por ejemplo, acá nosotros tenemos el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, que vive una realidad que está siendo manipulada hace mucho tiempo por grupos que tienen vínculos con el narcoterrorismo, etc. Entonces, ¿y por qué Carl Schmitt? Porque Carl Schmitt dice que la política es aquella relación amigo-enemigo en que uno, en última instancia, ve al enemigo como alguien existencialmente, que en su existencia es un enemigo. ¿A qué vamos con esto de la existencia? Que cuando tú eres culpable por haber nacido hombre, por haber nacido blanco, por haber nacido negro, por haber nacido mujer, cuando tú eres culpable por el hecho de nacer judío, ¿m? Y lo que se va a hacer contigo es digamos, una justicia, sobre la cual no hay nada que tú puedas decir algo, porque no tiene que ver con tus acciones, no tiene que ver con tu libre arbitrio, no tiene que ver con lo que ha sido tu historia de vida, ni cómo has tratado a otras personas, simplemente es la culpa por haber nacido de un determinado modo. Bueno, hoy día eso es lo que se vincula a esa relación amigo-enemigo que está asociada a la existencia. Lo que está en juego acá es una forma de hacer justicia que se inspira en la teoría schmittiana, que es la que está a la base del fascismo, de la praxis fascista de la política, donde la política se desarrolla entre grupos de amigos y enemigos que en el extremo están dispuestos a aniquilarse los unos a los otros. Entonces, ¿cómo funciona en términos prácticos esto? Cuando se declara con Fukuyama, ¿no es cierto?, el fin de, digamos, de todo tipo de amenaza a la democracia liberal y el libre mercado, la izquierda se empieza a cuestionar, bueno, ¿cómo volvemos a la política? Y toman a Carl Schmitt. ¿Y Carl Schmitt qué es lo que propone? Propone como praxis tomar cualquier situación que esté instalada en el tejido social y polemizar en torno a ella. Y ojalá hayan heridos, ojalá hayan víctimas, y polemizar y transformarlo en una bandera de lucha que nuevamente separe a la población entre amigos y enemigos. Eso es lo mismo que vemos en cierto feminismo. Hay un cierto feminismo que se ha instalado respecto de lo masculino y de los hombres en esa relación amigo-enemigo. Y lo vemos también en todo este levantamiento de grupos que en el fondo puede haber históricamente, obviamente que uno puede hacer el análisis, ¿no es cierto?, de injusticias, pero el punto es que acá se trata del abuso del poder. Eso es lo que un liberal deberá estar mirando, ¿dónde hay abuso de poder? Y si uno ve las democracias que están siendo hoy día sacudidas por esta ideología schmittiana de praxis fascista, nunca habían tenido tanta capacidad de integrar a las minorías, de dar espacio de representación, de que ellas mismas tuviesen libertades para desarrollar su tipo de vida. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que nosotros estamos viendo es un ataque a la cultura cristiana occidental que cristalizó en las democracias constitucionales, en los derechos individuales, y este ataque viene desde una cierta ideología marxista o posmarxista deconstruccionista fundada en una idea de que lo político es el concepto que provee Carl Schmitt en su obra. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra entonces ahora a Julio. Julio, bienvenido.
Gracias, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Vanessa. A mí ese señor Carl Schmitt me da mucho miedo, me asusta mucho. Es un teórico prácticamente imbatible en términos argumentales, pero muy tramposo. Pero quiero regresar para salir desde otro lugar. Me preocupa muchísimo la norteamericanización o la gringuización o yanquización de la exposición de la problemática. Finalmente, los Estados Unidos están en un proceso muy interesante, muy caótico, están disparando mucha baba negra y mucha basura. Tienen problemas culturales muy profundos y problemas jurídicos muy profundos. Pero no debiéramos tomarlos nosotros como si fueran la exposición de una problemática propia. Estaba viendo en Fernand Braudel, cuando habla de las civilizaciones actuales, cuando habla de América Latina, el capítulo 2 dedicado a América Latina dice la casi fraternidad de las razas y comienza diciendo, América Latina ha sabido en todo caso resolver, o por lo menos a pesar de las reticencias, de los retrasos o de las restricciones mentales, está a punto de conseguirlo una de las más graves dificultades que se le planteaban, el problema de las razas. Había una tradición en la lengua española muy caótica, llena de defectos, de vicios, de vanagloria cultural muy equívoca, pero a diferencia del problema norteamericano, en donde las razas están perfectamente delimitadas y los negros están en su lugar de negros y los blancos en el suyo, y los rojos y los cafés, etcétera, sin mezclarse, en América Latina la palabra raza significaba, por ejemplo, para Juan Montalvo o para Sarmiento, desde el mismo Bolívar, una opción cultural, una civilización. Hablaban de la civilización latina. De modo que el problema del racismo, más bien en América Latina, para usar un neologismo y distinguirlo, el racialismo latinoamericano era una apuesta a futuro, una apuesta integradora. Eso valía la pena. Eso estaba bien hecho. De ahí viene Vasconcelos, con muchos problemas. Es un problema, una discusión que se puede volver bizantina, pero en el trayecto iba dejando una apuesta cultural de irse apropiando de un pasado de otro continente, con una lengua que no nació aquí y sin embargo se vuelve nativa y descubrimos que podemos ser herederos de un universo histórico sin pertenecer a las tierras donde esto surgió. Es decir, era un cosmopolitismo bastante lento, mucho menos activo, quizás mucho menos brillante que el de el otro gran concepto que ahora estamos poniendo en crisis de manera absurda. A ver, Chesterton decía que la modernidad, su modernidad, cambio del 19 al 20, estaba lleno de ideas cristianas que se habían vuelto locas. Dejo aquí sobre la mesa esta idea de renovar a Chesterton. Nuestra civilización actual está llena de ideas ilustradas que se han vuelto locas. Muy interesante. Le pasamos la palabra a Esteban. Esteban, bienvenido. El micro está muteado. Gracias, Eduardo. Buenos días a todos y gracias a Caminos por organizar estos espacios y por la invitación. Y yo quisiera quizá dar una respuesta un poco distinta al planteamiento teórico de lo que es la modernidad, de lo que es una sociedad moderna, de lo que es la identidad y de lo que puede ser la coerción y sobre todo el uso político que se le da a esto para hablar del fenómeno más en sí, ¿no? Porque cuando pregunta Eduardo, pues hay evidencia empírica de que hay racismo. Bueno, creo que lo que dice Julio es muy
pertinente, ¿no? Hay que contextualizar y hay que ver de qué sociedad estamos hablando y qué clase de racismo estamos hablando, pero, y creo que también el problema norteamericano es completamente distinto, pero no separado del continente, ¿no? Vasconcelos o inclusive Bolívar, pensadores, la cuestión de la raza y del papel de la cultura desde una perspectiva política ha estado presente en la parte del continente del sur también desde hace mucho tiempo. Es súper difícil la pregunta de si hay evidencia empírica, ¿no? O sea, estamos haciendo estudios, la gente inteligente se está preocupando por esta clase de cosas. Yo no creo, ¿no? Y quizá por eso también tenemos falta de evidencia empírica, ¿no? Falta de estudios. Tenemos evidencia empírica de varias cosas y tenemos dejos, ¿no? Y vemos en la sociedad, yo diría, sí, ¿no? Si hay cierta evidencia empírica, yo he podido tener cierta evidencia empírica sobre los problemas de racismo en distintas sociedades, en sociedades europeas, en sociedades norteamericanas, en el mismo México. Pero ese es, digo, como que ahora supongo que esto se irá desglosando en la conversación, el reconocer o el decir que hay un problema de racismo, que no es más que una discriminación basada en color de piel, ¿no? En raza, en cosas que, como decía Vanessa, yo no tuve nada para decidir. No es que me haya dejado rastas y por eso me feo, no es que tengo una playera del Che y por eso me vean feo o no, es algo que no escogimos, consideramos arbitrario, y yo sí creo que podemos decir que nuestras sociedades modernas, con toda la libertad de elección y la libertad para decidir con quién queremos estar, con quién queremos establecer una conversación y con quién no, hay racismo, ¿no? De entrada hay muchas personas que juzgan de manera económica, ¿no? Rápido, un assessment de la clase de persona que eres por tu color de piel o así, y ya, ¿no? Creo que sí hay evidencia empírica de eso, no hay estudios conclusivos o robustos que digan qué nivel está institucionalizado en México, por ejemplo. O si en Estados Unidos el problema institucional que tienen, por ejemplo, como de brutalidad policíaca, es todavía más brutal con la sociedad negra, independientemente de los números y controlando por todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay evidencia empírica de varias cosas. No sé si hay evidencia empírica para decir vamos a hacer un programa para desaparecer la CONAPRED o para establecer la CONAPRED al cuadrado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Manuel, ¿qué piensas? Sí. Bueno, a ver, el debate es muy interesante, ¿no? A ver, yo me gustaría hacer un balance un poco general, en línea con lo que estaba comentando inicialmente Vanessa. Estoy muy de acuerdo con esa visión. Yo creo que esa dicotomía amigo-enemigo está muy presente en el debate actual, no es casual. Yo creo que forma parte de una clarísima estrategia política por parte de la izquierda, por parte del marxismo, del posmarxismo, como se quiera, o neomarxismo, como que se quiera denominar, y que no es más ni menos que el famoso debate burgueses-obreros, empresario-trabajador, explotador-esclavo, de épocas de hace un siglo, ¿no? De hace un siglo, de hace 2 siglos, solo que ahora no es una dicotomía dividido en 2 enfoques, un amigo y un enemigo, es decir, la sociedad dividida en 2 bloques, sino que la sociedad se divide en múltiples bloques o colectivos. Es decir, esta visión colectivista sigue muy presente y, de hecho, en los últimos años mucho más, y es una visión colectivista en el que la izquierda abandera derechos colectivos, nuevos derechos inventados con un claro objetivo político para dividir a la sociedad en bloques, autoproclamarse como el defensor de los derechos de determinados colectivos o determinadas... Más allá de las minorías, ¿eh? O sea, no estamos hablando solo de minorías raciales, sino que estamos hablando de grandes mayorías en muchos casos, porque la izquierda se ha autoproclamado en defensor, en el único y auténtico defensor del derecho de las mujeres, por ejemplo. Es el nuevo feminismo, ¿no? Que tiene de todo menos feminismo. Es decir, es el machismo
de toda la vida, el machismo opresor, discriminatorio y absolutamente injusto y deleznable que regía en tiempos pasados, solo que ahora se pretende enarbolar con la bandera del feminismo por parte de las mujeres y en contra de los hombres. El hombre es criminal, es culpable por el hecho de ser hombre, y la mujer es víctima, siempre es víctima y siempre es inocente por el mero hecho de ser mujer. Y en base a eso, la izquierda considera que las mujeres tienen que tener unos derechos diferentes y superiores a los del hombre. Eso es la ruptura absoluta de la igualdad ante la ley, es la ruptura absoluta del Estado de Derecho, es volver a la sociedad de clases del pasado, es romper con los principios básicos del liberalismo, de las democracias liberales y representativas, es romper con los principios básicos de la civilización, ni más ni menos. Por lo tanto, yo creo que esa dicotomía está muy presente, insisto, creo que su característica esencial es que la izquierda o el nuevo marxismo ya no divide la sociedad en dos bloques, burgués, obrero, sino en múltiples colectivos, dividiendo de esta forma la sociedad. Y además se da en unas circunstancias paradójica, ¿no? Porque se produce en el momento en el que nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido más libertad que ahora. Nunca, jamás. Nunca antes en la historia de la humanidad la democracia representativa ha estado tan extendida como en estos últimos años. Nunca antes la humanidad ha disfrutado del actual nivel de riqueza que existe a nivel global. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tan pocos pobres como en la actualidad. Cuando me refiero a pobre de verdad. Gente que realmente pasa calamidades para sobrevivir, para mantener un mínimo nivel de vida, un mínimo nivel de alimentación, para, como se señala por parte de los indicadores internacionales, vivir con menos de $2 al día. Esto, en la actualidad, quizás ahora con la crisis económica global, pues va a aumentar, pero estamos en unos niveles próximos al 8% de la población mundial. El 8% de la población mundial es soberanamente pobre, pero el 92% restante no lo es, ya ha salido de esa pobreza. Hace cosa de 2 siglos era justo al revés. El 92% era pobre de solemnidad, y el 8% vivía de una forma más o menos cómoda. Bueno, pues eso resulta paradójico, ¿no? En el momento en el que vivimos con mayor grado de libertad, con mayor grado de democracia, con mayor grado de riqueza, resulta que surgen este tipo de debates absolutamente arbitrarios, interesados, sectarios, con el fin, insisto, de alcanzar determinados objetivos políticos. De ahí precisamente que sea tan importante lo que comentabais al inicio de la necesidad de esta vigilancia permanente para defender libertades individuales. Y ya, para terminar, más allá de este enfoque un poco general, todo esto que ha surgido a raíz de la muerte de este ciudadano norteamericano de raza negra, Floyd, se habla de racismo. Y se dice, esto es un crimen... Manuel, llevamos 6 minutos ya, ¿eh? Acabo. Se dice, 30 segundos. Esto es un crimen racista. Yo me pregunto, yo pongo en duda que sea un crimen racista. No creo que el policía o los policías estén acusados de matar a este ciudadano por el hecho de ser negro, ni mucho menos. Y el hecho de que, lo preocupante sería que los policías resultaran impunes ante este delito, y sin embargo han sido acusados y se enfrentan a gravísimas penas de cárcel, lo cual demuestra que la sociedad norteamericana, pese a sus defectos, no es una sociedad racista, sino que es una sociedad en el que a día de hoy sigue imperando la ley y el imperio de la ley. Bueno, vamos a darle la palabra al último invitado para cerrar esta ronda, que es Francisco, que está, me imagino, en la montaña. O sea que, Francisco, bienvenido. Gracias, Ana. Aquí con los indios la cosa y disfrutando muchísimo de esto. Y gracias por... rápidos comentarios. Primero, evidencia empírica del racismo, en mi caso, empíricamente, indiscutible. Y quisiera tal vez enfocar todo esto por decir que el racismo lo hemos convertido en una cosa blanco y negro, cuando yo entiendo que todos somos racistas.
todos hemos sido racistas. El racismo es como la honestidad, es un rango de cosas, solo que hay varias personas que son más conscientes de ello y avergonzados de tener esos prejuicios sin razón. A mí me asusta muchísimo esta politización del racismo. Estaba el conferencista anterior hablando solo de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda. ¿Qué tiene que ver la izquierda con el racismo? Es un tema de razas, es un tema desgraciadamente, los que han politizado el racismo es los que están en el poder en los Estados Unidos ahora. O sea, ellos han hecho un tema del racismo como una plataforma política, según yo. Soy ciudadano norteamericano, vivo en los Estados Unidos y como experiencia empírica del racismo, para mí es muy personal el tema de que habiendo sido un latinoamericano privilegiado, evidentemente yo he dado racismo, he sido blanco en la mayoría de las sociedades en las cuales he vivido, pero aquí he tenido la oportunidad de estar del otro lado de la moneda, de ser juzgado simple y llanamente por mi color de piel. Entonces, es para mí interesantísimo también escuchar, así como yo no tengo la competencia cultural para hablar muchísimo de lo que han sufrido las mujeres en tantos años de historia, y esto lo internalizo mucho porque tengo una hija mayor de edad, y con ella he tenido varias conversaciones diciendo, wow, recién adquiero el conocimiento de el acoso sexual, etcétera, etcétera. Para mí es también difícil que mucha gente que tiene y ha nacido y siempre ha militado dentro de un ambiente de privilegio, o sea, podemos ver cualquier cantidad de estudios que ser blanco te da un halo effect. Los estudios sobre la discriminación en términos de la criminalidad en los Estados Unidos versus otras culturas o razas como la blanca, la negra y la marrón, son para mí indiscutibles. O sea, o sea, la evidencia es clara, es abrumadora en términos que sí hay un racismo aplicado consistentemente, que es parte de la naturaleza humana. Lo que pasa es que mientras más se convierta en socialmente aceptable, más polarización hay. Y yo creo que, una vez más, el racismo es como la honestidad, todos la tenemos en diferentes grados, y ahorita estamos todo el mundo queriendo tirar una piedra de que yo no soy racista, tú eres racista. Todos somos racistas en diferentes grados, y todos, por supervivencia, hacemos un prejuicio de los otros seres humanos. En los primeros 30 segundos de encontrarte con otro ser humano, tú ya haces una idea de que si es alguien con el cual puedes cooperar o no puedes cooperar, y lo haces no necesariamente verbalmente. Hay muchísima comunicación no verbal que crea estas potenciales distanciamientos. Entonces, también quisiera libro de la premio Nobel Toni Morrison, que es de dónde nace este sentimiento de ellos versus nosotros. ¿Por qué empiezan estas diferencias? No solo son color de piel, simple y llanamente son cosas que muchas veces estamos a través de costumbres inculcados a vernos como diferentes de otros. Y para mí el racismo es simple y llanamente algo que todos tenemos, y que simple y llanamente en un mundo cada vez más interconectado es algo que es una de esas costumbres que debemos estar más conscientes para poder irnos mejorando individualmente, para poder ser más inclusivos y no exclusivos, porque la exclusividad, un concepto completamente conservador, o solamente se puede dar con violencia. No sé cuánto tiempo tengo, pero creo que ahí creo Sí, que sí, quedo. muy bien, Francisco. La verdad es que con base en un poco las respuestas que han dado, pasamos a una segunda fase. Por un lado, claro, hay determinados movimientos que, basándose en evidencia o no, están desarrollando estrategias para desequilibrar la situación en la que nos toca vivir, eso es evidente. Todo esto de la destrucción de estatuas y de borrar la historia de los pueblos creo que va más allá de Estados Unidos, ¿no? A día de hoy está teniendo lugar en varias partes de América Latina, está teniendo lugar en partes de Europa. Bueno, han vandalizado, por ejemplo, la estatua de Winston Churchill, por ejemplo, que era una cosa como casi sagrada, ¿no? Y ahora pues está vandalizada. Pero sí, esa es, digamos, que una amenaza por el lado de la izquierda, ¿no? Por la derecha, alguna amenaza también hay, porque hay un nacionalismo, una recuperación del nacionalismo así, pues
cuando menos inquietante, que puede representar pues definitivamente un gran escollo para el libre comercio y para la sociedad abierta, ¿no? Entonces, esta segunda pregunta es, jolín, ¿dónde estamos los liberales, ¿no? ¿Dónde estamos aquellos que creemos en la estructura de derechos y libertades? Porque estamos en una situación muy compleja, ¿no? Por un lado, con movimientos antisistema que quieren destruir el mundo tal y como lo conocemos, que quieren incluso borrar nuestra historia, historia sobre la cual hay evidencia, y por otro lado, pues obviamente nacionalistas que tienen incluso pues, narrativas y discursos nativistas que hablan abiertamente ya, que no sé si eso puede entrar en esta segunda reflexión, sobre el derecho a discriminar, entendiendo discriminar como el establecer o no contratos y relaciones con determinados individuos con los que no se están de acuerdo y tal. ¿Qué hacer como liberales, ¿no? Estamos en una situación complicada, ¿no? Y para esta segunda ronda, pues si quieren empezamos por Esteban. Esteban. El micro. Gracias, ya. Es súper interesante tu pregunta, ¿no? Y sobre todo el dónde estamos como liberales o como personas. Digo, yo creo que nadie en esta conferencia apoyaría el camino que Vanessa o Manuel estaban hablando sobre este schmittianismo y esta resolución política de pasiones y de espíritus animales y solucionar las cosas a través del Estado. Pero sí creo que los liberales tenemos un poco la cabeza metida bajo la tierra, un poco por la actitud defensiva a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y a recibir las narrativas siempre con, esto es estatismo disfrazado, y esto es Carl Schmitt, y esto es nada más separar la sociedad. Y estamos siendo incapaces de entender realmente que hay un problema, ¿no? Esto que mencionaba Manuel, sí estoy completamente de acuerdo. Floyd fue un caso que encontró, que llegó a los medios, que se procesó y que tuvo un resultado relativamente rápido. Hay cientos, digo, por la clase de temas que estudio, sigo mucho feed de brutalidad policíaca y el número de casos justo alrededor de lo de Floyd, hubo chavo que estaba corriendo en Georgia, el papá y el hijo le dispararon, bueno, también acabaron, ¿no? Y alguien podría decir, el sistema norteamericano, bueno, llevaban meses, estaban identificados los agresores, todo ya estaba, ¿no? O sea, un sistema moderno o liberal que nosotros creemos que a veces tenemos en estas democracias constitucionales, estamos muy lejos de tener una de las promesas básicas de los que creen en el gobierno para asegurar la libertad, ¿no? Que es pues, garantizarte tu seguridad y si no, pues al menos que se procesen lo que se hace mal, ¿no? Otra vez, en Estados Unidos no creo que sea exclusivamente un problema de los negros. Tengo un trabajo sobre descentralización de armas y cuando estaba haciendo esos estudios descubrí que en 2009 a 2010 los costos en los que tuvo que incurrir el gobierno norteamericano para undo wrongs, ¿no? Como, perdón, te matamos, no te teníamos que matar, son cerca de $400 millones, ¿no? Entonces, sí, y esos son los casos que llegan, y los casos que ven la luz, y los casos en donde se resarce el daño. Hay muchísimos donde no, ¿no? Y entonces, ser capaz, por ejemplo, de reconocer eso. A Paco, yo tuve el gusto de conocerlo en una reunión liberal, de gente liberal, se supone donde van personas que valoran la libertad individual, y a los dos, perdón, pero, o sea, y los miembros de estas comunidades pues nos ven y si pueden entablar una conversación entre nosotros o alguien que se ve como Paco, como yo, y alguien que se ve más como ellos, van a hablar con alguien que se ve más como ellos, ¿no? Y esa clase de dinámicas están presentes en todos lados, ¿no? También en nuestras sociedades mercantiles, si queremos hacer un evento de relaciones públicas, si queremos high-end, ¿no? Los influencers que van a ser blancos, o sea, hay cosas que están ahí, ¿no? Y no podemos simplemente no verlas por el miedo de decir, es que estos son de izquierda, y si les doy, y si lo reconozco, entonces ya estoy apoyando que exista una institución pública que persiga y condene la corrupción, la discriminación. Entonces, o sea, creo que de entrada tenemos que reconocer el problema, reconocer que está ahí, ¿no? Ponerle un freno a cualquier otro intento de decir, bueno, vamos a tener una institución externa, exógena, ¿no? Que entonces haga que nos comportemos y que nos moderamos y que seamos políticamente correctos. Pero yo sí creo que tenemos que reconocer el problema, pelear esa clase de instituciones, pero justamente
con el argumento, con la narrativa y que nos van a permitir identificar más el problema, ¿no? Platicábamos con Paco hace rato, ahora es muy fácil saber, como ya la gente no tiene miedo a decir las idioteces que pensaba antes, ya te las dicen, ¿no? Antes no, por la corrección política, ahora es mucho más fácil que identifiquemos con qué clase de personas podemos hacer comunidad, con qué clase de personas queremos establecer relaciones y qué clase de personas no. Y como liberales también creo que podemos pensar en las soluciones no estatistas al problema de la discriminación, ¿no? Y pensar cómo nosotros podemos, con la manera en la que consumimos, con la manera en la que reproducimos mensajes o algo así, pues sí, intentar de ampliar los estándares de belleza, ¿no? Pero es súper duro. Yo sí tengo amigos que trabajan en relaciones públicas o en cuestiones más, sí, de vender imagen y tuvieron la mala suerte de ser morenitos, ¿no? Y entonces lo viven de una manera tan cercana y yo veo cómo los afecta, que desde el punto de vista, evidentemente, no creo que en México haya un racismo institucionalizado que desde el gobierno afecte más a alguien, pero pues desde un punto de vista social sí, ¿no? Y la sociedad, nosotros los liberales somos los que tenemos que proponer alternativas para que la sociedad en sí, endógenamente, ¿no? Se cure de estas cosas y que regresando a lo que decía Paco, todos discriminamos y está bien discriminar. Simplemente hay discriminaciones que son bastante imbéciles, ¿no? Y si yo no le voy a hablar a alguien por el color de su piel, puede que esté perdiendo muchísimo, ¿no? Y podemos hablar de los modelos económicos que dicen cómo el que pierde es el que discrimina y entonces, ¿no? Pero aún así, tenemos que poder atender ese sentimiento de chale, de por qué esta persona me está juzgando por algo que no depende de mí, que está ahí, ¿no? Y que Manuel lo decía, todos estos de izquierda, mejor si hay una víctima. Hay una víctima, hay un montón de víctimas que se sienten discriminadas y que se sienten hechas menos por cosas que ellos no decidieron. Y tenemos que tener algo para ellos, creo yo también. O sea, reconocerlo y ofrecer alternativas. Muchas gracias. Le vamos a pasar la palabra nuevamente a Francisco, si quiere hablar sobre este tema, que reflexionó sobre la discriminación y tal. ¿En qué rol, como liberales, qué posición debemos de jugar, qué narrativa debemos de construir para atacar tanto a unos como a otros, en realidad, ¿no? Sí, claro. Yo creo que una de las cosas que yo he experimentado muchísimo es la muerte del liberalismo a través del conservadurismo. Los liberales estamos fundados en que la razón nos va a dar mejoras a la humanidad y en principios universales. Sin embargo, cuando hablamos hoy por hoy de muchos de los temas en círculos liberales, pues entra el tema de que las costumbres que las cuales tenemos son las que valen y las que podrán venir, no, ya las excluimos inmediatamente. ¿Dónde estamos los liberales? Los liberales somos adaptivos, somos los que traemos nuevas ideas. Pensemos en los liberales que trajeron a la democracia a Norteamérica y a Bolívar en Sudamérica. O sea, no eran conservadores, no estaban pensando, las costumbres son las que tenemos que respetar para siempre. No, hay que evolucionar. Esos son los liberales. Los liberales traemos nuevas ideas universales para el bien de todos, dentro de las limitaciones que existen en un cotidiano convivir, que cada día más se vuelve no más confrontativo, pero ciertamente tenemos cada vez más roce humano en este globo terráqueo que todos habitamos. Entonces, los liberales creo que, como dice Esteban, tenemos que nosotros ser los que propongamos nuevas ideas, no basadas en partidismos, no basadas en ideas de izquierda-derecha, no basadas en nacionalismo, sino basadas en la moralidad. Es decir, ¿es verdaderamente moral y universal quitarle oportunidades a alguien solamente por el color de su piel? Pues no. No creo, yo no creo que lo es. Otra persona puede creer diferente, pero si vamos a vivir todos en comunidad, tenemos que llegar a ciertas verdades o comunalidades en las cuales podamos todos convivir en paz. Entonces, creo que ¿dónde estamos los liberales? Es una muy buena pregunta, porque muchos liberales de hoy lo único que promulgan es un conservadurismo a ultranza. Por ejemplo, hemos pasado de discutir ideas a ser partidistas y más allá en los Estados Unidos de pasar de ser partidistas a pasar a discutir personas. Es ahora culto de personalidad en vez de realmente decir, espérame, nosotros somos los que discutimos ideas y discutimos ideas universales. Entonces, este arraigo con el costumbrismo es antiliberal por su propia naturaleza. El liberal
piensa para adelante y usa la razón para buscar verdades universales, si las existen, o aplicar dentro de nuestras comunidades el buen vivir, el convivir, la cooperación. Y en esto, Esteban y yo hemos tenido largas conversaciones, Berta también, sobre el énfasis de nuestra literatura sobre la competitividad versus la cooperatividad. Pensemos por un momento cuántos actos absolutamente competitivos de cero suma tenemos al día. Yo creo que son cero, porque adicionalmente cada acto competitivo está parado sobre un cúmulo de actos cooperativos. Entonces, estas son el tipo de cosas que creo que nuestra literatura, nuestra dinámica nos ha llevado a pensar en la competitividad. Esa competitividad nos lleva a pensar entre unos versus otros, cuando en realidad nuestro mundo capitalista, nuestro mundo liberal está basado en la cooperatividad. ¿Dónde están los liberales? Pues buena pregunta. Definitivamente, los liberales no son los conservadores y hemos estado, desgraciadamente, creo yo, de hace mucho tiempo, metiendo a los conservadores dentro de la misma carpa, y seamos sinceros, ahí sí hay unos y otros. Ideológicamente no tenemos nada que ver los unos con los otros. Desde los 30 tiranos que mataron a Sócrates, pues Sócrates no murió siendo conservador, era un liberal. ¿Y quién lo mató? Lo mató el conservadurismo. ¿Y dónde están los liberales? Los liberales son los que tenemos que proponer y pensar más allá de nuestros propios prejuicios y bondades y privilegios, para tratar de crear un mundo más universal y más cooperativo, creo yo. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Le vamos a dar la palabra a Julio. Julio, ¿qué opinas al respecto? Este tema es más polémico. Creo que el liberalismo está bajo asedio temporal. No es susceptible de ser matado porque no es un organismo, es un principio muy básico en torno al cual se articula la vida política. Digamos, podemos reducir el asunto casi a una caricatura. Liberal es todo aquel que supone que el poder debe ser limitado. Desde allí podemos organizar sociedades políticas. Pero sí estamos en un problema muy grave. Es un problema que toca al mismo tiempo históricamente el racismo y nuestra circunstancia actual casi en todo el mundo occidental. Quizás también en algunas partes de Oriente. Es perfectamente natural sentir desconfianza, miedo y repulsión cuando mi etnia se enfrenta a una etnia distinta. Eso es una reacción que tienen los perros y los gatos y los seres humanos, los monos humanos. Ante esta problemática en un mundo que se vuelve cada vez más dinámico, no queda sino la apuesta ilustrada del cosmopolitismo. No hay sino exponer. Los griegos no hablaban de colores de piel porque, como dijo Tucídides, Grecia está en sus barcos, es decir, son comerciantes por todo el Mediterráneo y conocen pieles oliváceas, pieles oscuras, pieles claras. La mezcla, el contacto diluye, pero esto es una apuesta cultural. Ahora, lo que me preocupa es este momento en que la juridificación, la exigencia jurídica de convertir mi voluntad, mi bondad en derechos, amenaza a las sociedades, sobre todo cuando estamos viendo una serie de colectivos. No existe la posibilidad de una técnica jurídica racional si partimos de que se puede legislar para grupos específicos. Eso es contradictorio de suyo. No hay forma de llevarlo a cabo. Y de ahí sale el comercio negrero de América. Cuando Bartolomé de las Casas logra, con una historia formidable, admirable, obtener la firma real para las leyes nuevas de Indias, las leyes establecen que el indio no puede ser puesto en esclavitud. La palabra técnica es servidumbre porque se supone que ya no había esclavitud. No puede ser puesto en servidumbre. Sí, pero las leyes dicen, especifican la palabra indio.
Ahí no dice la palabra negro, de modo que vamos por los negros y empieza el comercio negrero. Y eso empieza en Portugal y también los mismos españoles y acaba convirtiéndose en el gran problema negro de los Estados Unidos. Este problema es generalizado. Lo vemos también en esta voluntad inversa. Digamos que los hippies de los años 60 apostaban porque mi relación amorosa no puede ser puesta en un contrato, apostaban por quedar fuera de la normalidad jurídica. Hoy asistimos a un movimiento contrario. Tiene valores, tiene intereses, tiene posibilidades, tiene sus argumentos a favor, en donde cualquier forma de relación exige ser reconocida por el Estado. Hombre con hombre, mujer con hombre, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que sea bueno, no estoy diciendo que sea malo, simplemente es un trayecto contrario al que traía la rebelión juvenil de los años 60, 70, etcétera. Este afán por juridificar mi lugar específico en la sociedad es contrario a la estructura racional del derecho. Sin darse cuenta, están logrando leyes que van a destruir la legalidad de la vida política. Creo que los liberales no estamos en ese sentido en riesgo porque esto no puede sobrevivir, se va a destruir a sí mismo, esperemos que no en forma de guerras civiles. Muchas gracias, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Vanessa. Vanessa, ¿qué opinas? Bueno, se han dicho muchas cosas. Primero, no puedo estar de acuerdo en que seamos racistas, naturalmente racistas. Y está bien que hayan desacuerdos entre los liberales y que pensemos desde distintas perspectivas, ¿no es cierto?, sobre los fenómenos. Porque racista es aquel que no te reconoce una condición de igual dignidad simplemente por tu color de piel. Eso en Chile ha pasado al revés y han fomentado una lucha de clases muy importante en que, como no hay racismo, lo que inventaron fue el tema de la igualdad material. Y luego una persona que se ve como yo, entonces tiene que haber nacido en cuna de oro porque soy rubia, y luego entonces la discriminación es para el otro lado. Y aquí pasó una manipulación del 18 de octubre en adelante muy fuerte, donde veíamos exactamente las mismas prácticas que en Estados Unidos. Aquí no hay racismo. Aquí no teníamos, recién acabamos de recibir, digamos, una población inmigrante desde Haití importante en los últimos 2, 3 años. Y no existe, o sea, no hay nada institucionalizado en esa materia porque es una experiencia nueva para el chileno. Entonces, lo primero que quiero decir es que cuando uno ve esas prácticas luego aplicadas exactamente las mismas allá y en Bélgica, donde no era por racismo, era por otro tema. Entonces, y además uno observa, o sea, dentro de la academia, cómo se han comportado en la universidad y qué es lo que se le ha planteado a la gente como dignidad. Mi dignidad pasa entonces porque yo, justamente como decía Julio, logré judicializar mi posición en el mundo, pero ¿respecto de qué? No respecto de lo que diría Hannah Arendt, que tu dignidad es que tú eres un ser humano único e irrepetible, ahí está tu valor. Si te matan a cualquiera de nosotros, nadie igual que nosotros van a ser después, ni nadie ha nacido antes. Y por lo tanto, cada uno tiene, con independencia de si es mujer, si es hombre, su diversidad sexual, etcétera, algo que entregar al mundo. Tiene una perspectiva que entregarle al mundo común, desde el cual podamos avanzar en la respuesta a los problemas que nos aquejan en conjunto, sin un top-down, sino que todos en esa condición de igualmente libres que nos reconocemos a pesar de nuestras diferencias. Yo no necesito que un hombre me vea como un hombre. Yo necesito ni que una persona negra o que una persona asiática me vea como negro asiático. Yo necesito que me vea como una persona con igual dignidad. Y eso significa que lo que yo tengo para aportar también tiene un valor, con independencia de lo demás. Dicho eso, quisiera además plantear algunas cosas. El US Census Bureau hace un estudio en 2018 sobre el income by select ethnic groups en Estados Unidos. Primeros están Indian, con $119,000, voy a redondear. Después los taiwaneses, los del Líbano, turcos, chinos, iraníes, japoneses, pakistaníes, sirios, filipinos, etc. A ver, los que más ganan son los indios con $119,000, digamos en promedio, y mientras que los americanos blancos ganan $67,937. Creo que es súper importante para el liberal el dato.
Yo estoy de acuerdo con los expositores anteriores en que el relato también es importante y que hay que integrar y hacerse cargo de que existe dolor, de que existe dificultad. Pero cuando a mí me hablan de la dificultad de las mujeres, perdónenme que les diga, los hombres se suicidan a nivel mundial 4 veces más que las mujeres. Y no fue a las mujeres a las que mandaron de carne cañón a la guerra. La diferencia es que hay unos que se están quejando y los otros no. Así que creo que hay que siempre tener el dato a la mano. Y acá tengo de Statistical Research Department, julio de 2020, number of people shot to death by the police in the United States from 2017 a 2020 by race. A ver, 2017, gente blanca asesinada por policías, 457. Ese mismo año, gente negra, 223. 2018, gente blanca, 399. Ese mismo año, gente negra, 209. 2019, gente blanca, 370. Gente negra, 235. El dato a nosotros no se nos puede olvidar, digamos. Yo entiendo que hay un sustrato de dolor, que hay una historia detrás, yo entiendo que hay una situación emocional, hay una situación histórica de la que hay que hacerse cargo, pero uno no puede perder las perspectivas, y las perspectivas se conservan cuando uno no se desancla de la realidad y termina, digamos, sin ver lo que efectivamente es el fenómeno, porque evidentemente que todos nosotros queremos un mundo mejor, ¿quién no? Pero todos sabemos que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, y al menos en eso los liberales debiéramos de tener un poco más de sospecha. Luego, frente al conservadurismo, para mí los neoconservadores son los neoinquisidores. Para mí la gente que no dejó que avanzara el libre mercado como venía avanzando y la integración de las minorías y su reconocimiento es la gente que hoy día son los conservadores. No son los conservadores clásicos que van a la iglesia, no, son los conservadores que reditúan la lucha porque tú eres diferente, existencialmente distinto, y me voy a quedar con eso porque lo vi en Chile. El fenómeno de Floyd en Estados Unidos partió el 18 de octubre y acá los motivos eran otros. Y las fórmulas y los métodos eran exactamente los mismos. Y el grito de la víctima frente a un supuesto opresor, que es el sistema, que es el capitalismo, encarnado en no sé quiénes, y etcétera, etcétera, era cambiarle, es el mismo formato. Y ese formato yo lo he estudiado, lo he visto, y además yo fui visitante del sector de la izquierda varios años, como para no estar muy consciente, digamos, de lo que hay detrás. Entonces, para mí esos son los conservadores. Luego, hay un sector de conservadores con los que se puede dialogar. Yo tengo un hermano mayor con el que tenemos un programa de YouTube que se llama La Bella y la Bestia. Él es el conservador, así que él es la bestia, y yo soy la bella, que soy liberal, ¿no es cierto? Y conversamos justamente como en este intento de ver temas como la inmigración, temas como el tamaño del Estado, etcétera, ¿dónde podemos encontrar un sustrato común? ¿No es cierto? Porque está claro que en la izquierda no va a haber, digamos, o sea, esas políticas schmittianas y el Estado totalitario, eso es parte de la izquierda, no es parte ni del conservadurismo, digamos, tras la división de la Iglesia y del Estado, ni del liberalismo. Y yo creo que si hay algo en lo que nos podemos poner de acuerdo, es que el Estado tiene que tener el tamaño más pequeño posible, que el Estado no tiene que intervenir en la vida de los ciudadanos, que tenemos que aceptar que haya una pluralidad, como dice John Rawls, que yo lo encuentro bien de izquierda, pero digamos que tiene cierto tinte medio liberal todavía que uno abraza, digamos. En las sociedades hay pluralidad de formas de vida. Yo no puedo avanzar una ley desde el Estado que destruya a los conservadores, o que destruya a las minorías sexuales, o que destruye a personas de determinada raza. Eso no puede pasar. Luego, que las sociedades son imperfectas porque el ser humano es imperfecto, por supuesto que sí. Que hay una pulsión de no reconocerse en el otro cuando hay diferencias muy grandes, también. Pero si nosotros trabajáramos la empatía, si nosotros leyéramos la teoría de los sentimientos morales, si nos hiciéramos realmente cargo de cuáles son las facultades que un ser humano necesita para trabajar esa empatía racional, de entonces aceptar al otro, ya está bien, no voy a decir desde el amor al prójimo porque eso va a sonar muy conservador, pero sí desde el reconocimiento de su igual dignidad, de ser un igual a mí con independencia de todos los otros factores. Yo creo que ese es el camino. Muchas gracias. Y por último, cierra la ronda, antes de acabar ya con la última ronda, Manuel. El micro. Ahora, perdón. Simplemente me gustaría... A ver, un segundo. Me gustaría simplemente hacer un brevísimo recordatorio, porque a veces los liberales nos autoflagelamos
pensando que somos una minoría, somos los auténticos antisistemas somos nosotros, ¿no? Y somos una minoría y el mundo está contra nosotros y la inmensa mayoría de personas piensan diferente a nosotros o están contra nuestros ideales. Y a mí me gustaría destacar una cosa. El liberalismo, los liberales, llevamos triunfando 2 siglos. 2 siglos. El liberalismo triunfó con Montesquieu y la separación de poderes. El liberalismo triunfó con la Revolución Americana. El liberalismo triunfó con la Revolución Industrial. El liberalismo triunfó con la caída del muro de Berlín, con la caída del comunismo, el colapso del comunismo. Triunfó con el auge de la globalización, de la que llevamos ya 40 años de éxito, y con la caída del comunismo económico en China. No el comunismo político, pero sí, desde luego, el comunismo económico. Por lo tanto, llevamos 2 siglos de victorias, constantes y continuadas, con altos y bajos. Pero, insisto, es muy importante señalarlo en dónde estamos. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, gracias al éxito del liberalismo. Ahora, ¿dónde estamos también? En una situación de riesgo, de altísimo riesgo, porque lo que nos estamos jugando es precisamente todas las conquistas que hemos logrado, que hemos cosechado durante estos 2 últimos siglos y eso es lo que tenemos que mantener. Entonces, en línea con lo que comentas, Eduardo, ¿dónde estamos y qué es lo que debemos hacer? Los liberales estamos en la antítesis de este tipo de movimientos de izquierda. Insisto, creo que hay movimientos liderados por la izquierda, abanderados por la izquierda y con claros objetivos políticos a conquistar por parte de intereses partidistas e ideológicos de izquierda, netamente neocomunistas, y también, cuidado, amenaza por parte de la derecha tradicional, del conservadurismo, del nacionalismo, todos ellos movimientos de algún u otro modo colectivistas. ¿Dónde está el liberalismo? El liberalismo está con el individuo. El liberalismo está donde ha estado siempre, en la defensa de la libertad y los derechos individuales, mientras al resto de colectivistas. Y ahora, ¿qué debemos hacer? El relato, efectivamente, es importante, pero estoy, una vez más, muy de acuerdo con Vanessa. Para mí la clave son los datos. Este tipo de movimientos lo que explotan es el sentimentalismo, es la emotividad, llaman a las emociones, el discurso facilón, el discurso emotivo. Esa es la puerta al populismo, al sectarismo, al totalitarismo. ¿Dónde debe ubicarse el liberalismo? En la razón. Y la razón se combate con datos, se combate con hechos y se combate con argumentos bien construidos. Y vuelvo al tema Floyd. Floyd, el caso Floyd no es un asesinato racista, es un caso, una vez más, de brutalidad policial. Lo estaba comentando antes el compañero, que tiene datos al respecto, y también los ha expuesto Vanessa. Hay que analizar el número de ciudadanos que mueren a manos de la policía. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el racismo o el problema es la brutalidad y la impunidad policial que existe en Estados Unidos? El problema es la violencia institucional, por así decirlo. Porque también hay policías negros que matan a negros. Es más, los datos demuestran que el mayor número de crímenes, el mayor número de asesinatos de población negra en Estados Unidos es cometida por negros. Por lo tanto, esos son datos. Los asesinatos machistas, que aquí en Europa y en otros muchos países, también en España, están muy de moda. Cualquier asesinato de una mujer a manos de un hombre es tildado automáticamente de asesinato machista, cuando es en el ámbito de una pareja. ¿Qué tiene que ver el machismo con eso? Yo siempre me pregunto lo mismo. Cuando un hombre mata a su pareja siendo mujer, ¿la mata por ser mujer? No, la mata porque es su pareja. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es un problema de machismo? ¿Es un problema de celos? ¿Es un problema de sentido de posesión? ¿Es un problema psicológico? ¿Un problema de profunda inseguridad? ¿Miedo al abandono? ¿Odio? ¿Revanchismo? ¿Venganza por haber sido abandonado por la pareja? Los hombres, estadísticamente, matan a más hombres que a mujeres. Se ignora también que las mujeres suelen matar en mayor medida que los hombres a sus propios hijos. Y eso no tiene nada que ver con que sea mujer, o no tiene nada que ver con el hecho de feminismo, machismo, no, tiene que ver
con otro tipo de razones. Al igual que, por ejemplo, y esto lo utilizan tanto especialmente movimientos de derecha, el miedo al extranjero, suelen aducir como argumento que los extranjeros cometen más actos violentos, más robos, más violaciones que los nacionales. Bueno, pues tampoco. Por ejemplo, en el caso de España, el 99,2% de los extranjeros no cometen ningún tipo de delito. Y sin embargo, con este tipo de discursos se culpabiliza, se identifica, se señaliza a todo un colectivo. Los extranjeros son malos. Cuando te vas a las estadísticas, ves que el 99,2% de los extranjeros no cometen ningún tipo de delitos. La población extranjera reclusa es inferior a la población española reclusa. El número de violaciones que se cometen en España es muy superior en números absolutos el de los propios españoles que el de los cometidos por extranjeros. Por lo tanto, el tema de la explotación del dato creo que es fundamental, añadido al relato, pero el dato es clave. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a la última ronda, que es una ronda breve, es una ronda, piénsenla como una declaración de YouTube breve para formar parte de la familia de Caminos de Libertad, porque la idea seguro que Berta y Pepe Torra y toda la gente de la organización pues harán vídeos súper bonitos señalando intervenciones de unos y de otros, ¿no? Y es una pregunta de carácter general. Hemos sufrido una crisis sanitaria que ha, bueno, por varias razones aumentado el poder del Estado. Han tenido lugar sucesos que son los que han protagonizado la conversación del día de hoy de carácter pues opresivo por parte de la policía, que han despertado algo que ya estaba en determinados movimientos antisistema y de izquierdas a nivel global. Y la pregunta... Si la segunda pregunta era sobre dónde estamos los liberales, esta última es ¿qué nos espera a futuro, ¿no? ¿Vamos hacia un mundo a corto plazo con menos derechos y libertades individuales? ¿O esta situación de excepción, tanto en lo político como en lo económico como en lo social, no solo provocado por la pandemia, sino por la acción de estos movimientos sociales alrededor de los cuales hemos discutido hoy, representa una ventana de oportunidad para la libertad, ¿no? ¿Cómo ven el futuro a corto y medio plazo, ¿no? ¿Vamos hacia un mundo de menos libertad y de más estatismo, sea de un lado o del otro, o hay una ventana de oportunidad para la libertad? Le voy a dar la palabra a Julio en la primera intervención de esta última ronda. Julio. Bien, empiezo solamente señalando que los embates que ha sufrido el liberalismo de la derecha y de la izquierda coinciden en un punto que es el que articula toda la teoría de Carl Schmitt, soberanía. Ese es un concepto que debiéramos estar haciendo pomada. Bueno, ¿a qué nos vamos a enfrentar? No nos vamos a enfrentar a un liberalismo simple. Vamos a tener que luchar para convencer a los demás. Es lo único que puede hacer un liberal, convencer a los demás, porque el embate que viene por un lado y por otro lado supone que esta soberanía tendrá que darnos cobija bajo su manto, protección, e incluso a nuestros cuerpos. No, somos seres en riesgo. Estar vivo es estarse muriendo. Y vamos a tener que asumir una serie de riesgos, vamos a tener que aprender, pero para los liberales sí estoy de acuerdo, partimos del individuo como racionalidad primera. Y desde allí debiéramos estar legislando y desde ahí debiéramos estar articulando nuestra sociedad política racionalmente. Pero tenemos que aprender que no existe más que como caso de lógica. Mi cuerpo tiene una responsabilidad ante los demás cuerpos. El individuo no existe aisladamente y yo soy responsable
no solo de cuidar mi cuerpo, he adquirido una responsabilidad. Estos movimientos antivacunas o estos movimientos que se niegan a utilizar las medidas, a fin de cuentas, están exacerbando una idea equivocada del individuo. No es posible suponer que el individuo sea autárquico por completo. Es necesario regresar a Adam Smith. No existe un producto en el que no coincida casi el mundo entero en su producción, y no existe una sociedad en la que yo pueda desentenderme por completo del lugar de mi cuerpo en el mundo. Muchas gracias, Julio. Le damos la palabra a Francisco. Francisco, bienvenido de nuevo. Gracias. Yo pienso que ¿a dónde vamos? Bueno, para un liberal, supongo que siempre tenemos que estar pensando que la evolución es mejor, ¿no? Si no, ¿para qué ser liberales? ¿Para qué? Entonces, yo creo que no. Pienso que el paradigma que estamos viendo hoy con el COVID nos ha enfrentado muchísimo a que problemas globales necesitan cooperación global. Y pienso que lo que va a devolverse en el mundo es muchísimo más, en cierta medida, un comunitarismo. Es decir, ¿de dónde se basan las leyes? ¿Cuál es el concepto de rule of law de Hayek? Es un estado de moralidad en la sociedad. Yo veo esto mucho aquí en Montana y en otros lados donde la gente, o sea, ponerse una máscara para protegerte a ti mismo y proteger a otros, se ha vuelto un tema partidista, se ha vuelto un tema de us versus them, ustedes son los que, se ha vuelto un tema polémico. Y yo le pregunto a mucha gente cuando estoy en esta conversación, le digo, oye, ¿pero tú respetas la ley de tránsito? Entonces, ¿cuál es el problema con respetar también, si es que viene una autoridad y decir, oigan, para el bien de todos, vamos a usar máscaras en público para no seguir propagando esto? Entonces ahí empieza el tema de, yo soy un individuo, yo soy libre, sí, pero dentro de esa libertad comunitaria, hemos desarrollado costumbres y tú las observas sin la necesidad de violencia. ¿Por qué? Porque por varias razones, no vamos a entrar en eso ahora, pero en todo caso, respetar las costumbres que nos hacen vivir en comunidad pacíficamente creo yo, parte de la naturaleza humana, y verlas como imposiciones y más bien caracterizarlas como imposiciones, estatismo, etcétera, etcétera, creo que es lo que tenemos que tener una clara definición. Decir, espérame, hay ciertas cosas que como costumbres nos definen a nosotros versus otros, nos dan muchos mensajes en cooperatividad entre grupos, y hay ciertas cosas que debemos tener y estar de acuerdo en costumbres porque nos protegen a todos. Entonces, pienso que este debate entre us versus them y la colectividad nos va a forzar como liberales a estar en la primera línea, en la línea del debate entre cómo evitar que exista violencia para imponer sobre otros derechos que no son derechos al final porque no son universales, para disque protegernos a todos. El tema para mí viene una vez más las costumbres que funcionan y ser observadas por todos y eliminar a los freeriders. Fue una respuesta un poquito divagada, pero bueno, es lo mejor que tengo ahora en Montana. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Le damos la palabra a Vanessa. Vanessa. Bueno, muy de acuerdo con Francisco esta vez. Creo que efectivamente integrar al otro en nuestro análisis, digamos, del bien y fundar costumbres sobre esa base, la base de que yo no soy solo en la vida, digamos, y que formo parte de una comunidad, y creo que es el camino, en términos amplios, muy, muy de acuerdo. Ahora, que yo he desarrollado una cierta teoría respecto de lo que viene, se las voy a brujear aquí. Maquiavelo habla de que hay dos tipos de pueblos en El Príncipe, ¿no? Cuando lo aconseja para que gobierne o conquiste a unos u otros. Unos son los pueblos acostumbrados a la esclavitud y los otros son los acostumbrados a la libertad. Y sobre los que habla de la libertad dice, a esos nunca les vas a poder imponer un príncipe extranjero, es muy difícil. Entonces yo creo que hoy día, después, el mundo post-pandemia, esta es mi intuición,
va a seguir un poco esa ruta. Van a haber pueblos en que se va a ampliar enormemente el poder del Estado, un Estado que está tomando esa forma en Chile, lamentablemente, desde un populismo extractivista, y que nosotros todos sabemos a dónde conduce, en el extremo, y otros pueblos que van a exigir como nunca, después del desengaño, porque aquí viene un gran desengaño, con la crisis económica, la pauperización de la calidad de vida de la gente, con esto de que esta va a ser la primera generación que no va a poder imaginarse en mucho tiempo que va a estar mejor económica y materialmente de lo que estaban sus padres o quizás de lo que estaba hace 5 años atrás o hace 2 años atrás. El retroceso en términos económicos es tan brutal que va a haber un efecto psicológico. Entonces, esta población, cuando se dé cuenta de que nos metieron a los sanos en confinamiento, habiendo podido mantenernos trabajando con las distancias necesarias, con la mascarilla, como decía Francisco, etcétera, con el cuidado por el otro, evidentemente, esta generación va a sufrir de una gran decepción respecto a la democracia. La democracia de gobernantes que en el fondo por salvar sus puestos atendieron a los gritos destemplados de papi Estado, ven a ayudarme. Y creo que entonces lo que viene para esos pueblos libres es pasar del paradigma pandemiocéntrico a un paradigma inmunocéntrico, donde, como decía Julio, cada uno se haga cargo de su salud y de su vida, digamos, y obviamente que integrando lo que decía Francisco. Y desde ahí puede ser que empecemos a transitar. Yo vi, creo que fue Holanda, no me acuerdo cuál de los países estos, que efectivamente el gobernante les pidió que se pronunciaran y manifestaran respecto a las medidas del desconfinamiento a los mismos ciudadanos a través de las plataformas de Internet. Y ahí les quiero dejar una recomendación, porque hay un muy buen libro de Thomas Malone que se llama Superminds, donde él muestra cómo se pueden integrar la inteligencia artificial a la inteligencia humana en estas superminds, que son plataformas que permitirían tener una liquid democracy, por ejemplo, que es una democracia en la que entonces, como yo ya no quiero a este gobernante tomando decisiones por mí para salvarse su propio pellejo, yo para este tema voy a elegir a este especialista que me represente, cada tema que se vaya planteando. Y eso va generando entonces una disolución de esta concentración de poder que siempre corrompe a quienes llegan a los cargos políticos. Así es que yo creo que ahí habría un camino muy interesante con sistemas antifrágiles, como dice Nassim Taleb, ¿no es cierto?, que sean capaces de sacar de las crisis una situación mejor aún de la que hubiesen estado sin la crisis. Esos son los sistemas antifrágiles. También ese libro es muy bueno de Nassim Taleb, también se lo recomiendo. Bueno, sobre esa base es que mi mundo se transforma un poco en maniqueo con estos costumbres más, bueno, lo vemos con Putin, ¿no? O sea, tenemos un nuevo zar. Esas costumbres que están instaladas en los pueblos, yo creo que hoy día van a hablar mucho de lo que viene. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Manuel. Manuel. Sí, ¿a dónde vamos? Bueno, pues vamos a... ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos realmente? Yo creo que hay una serie de amenazas que son evidentes. Por un lado, la crisis sanitaria, pues se ha intentado combatir por parte de los distintos gobiernos mediante la puesta en marcha de medidas absolutamente inéditas, con un aumento del poder del Estado absolutamente colosal, mediante la aprobación de estados de excepción y estados de alarma que confieren al gobierno poderes extraordinarios para, por ejemplo, limitar la circulación o para, por ejemplo, como ha sucedido en muchos países, obligar a la población, a cientos de millones de personas, a quedarse en sus casas. Las primeras imágenes de esta crisis sanitaria, todos lo recordaréis, esta crisis surge en Wuhan y la primera sorpresa fue el régimen chino, dictatorial, comunista, obliga a toda la provincia de Wuhan, creo recordar 60 millones de personas, a encerrarse en sus casas. Y entonces hubo un curioso debate en el que se decía, bueno, esto es algo impensable en una democracia o en una economía de libre mercado. Pocos meses después, esas mismas medidas fueron adoptadas por muchos países, entre ellos España. A nosotros nos han obligado durante 3 meses a quedarnos encerrados en nuestras casas. Lo mismo está sucediendo en Argentina, ha sucedido en Reino Unido, es decir, ha sucedido en muchos países. Por lo tanto, existe una amenaza de que esta crisis sanitaria pues sea una excusa por parte de los gobiernos para poner en marcha medidas
de este tipo, ¿no? Estados de excepción. Luego, con la crisis económica también hay una amenaza muy, muy evidente, que es que estamos en una situación de aumento de gasto récord, en niveles de gasto público récord a nivel histórico. Nunca hemos tenido más deuda pública, el mundo desarrollado, me refiero a los países de la OCDE, como en estos momentos. Nunca hemos desarrollado un nivel de déficit en tiempos de paz, quitando los periodos de guerra, como el que vamos a registrar este año, ni un nivel de intervencionismo, en muchos casos, como el que estamos padeciendo o vamos a padecer en los próximos meses. Es decir, la crisis económica como otra excusa por parte de los gobiernos para incrementar su peso sobre la economía y su grado de intervencionismo. Ahora bien, ¿cuál va a ser el futuro? Yo creo que va a ser un futuro diverso. Es decir, la palabra crisis significa cambio, etimológicamente. El cambio puede ser a mejor o a peor. Y yo creo que va a haber distintas soluciones, distintos caminos en función de los distintos países y los distintos gobiernos. Estoy convencido de que con esta crisis va a haber países que van a sufrir gravísimos retrocesos, tanto a nivel económico como político y social. Pero al mismo tiempo va a haber países que sí van a adoptar las medidas, las recetas adecuadas y como consecuencia van a salir reforzados de esta crisis y van a servir como referente a otros países de cuál es el camino a seguir, tal y como sucedió con la última crisis financiera, por ejemplo. Y por último, también hay, aparte de esto, una oportunidad. ¿Qué oportunidad ofrece desde mi punto de vista esta crisis? El hecho de que se va a acelerar, ya se está acelerando en gran medida, la digitalización, es decir, la cuarta revolución industrial. Y eso supone mayor productividad, supone mayor generación de riqueza y, por poner un ejemplo, el hecho de que el teletrabajo se haya extendido en la medida en la que se ha extendido, por poner simplemente un ejemplo, resta poder a los sindicatos, con lo cual también ha de ser visto como una oportunidad. Pero insisto, yo creo que el futuro está abierto y va a ser muy diverso. Cada país va a escoger su camino y de aquí a 5 o 10 años veremos cuáles han sido los países que han salido reforzados y, por desgracia, aquellos que han adoptado el camino opuesto. Muchas gracias, Manuel. Y cierra esta ronda y el programa Esteban. Esteban. El micrófono. Sí, de acuerdo con Manuel en el sentido de que bueno, va a variar, vamos a tener, hay una ventana de oportunidad, pero me acuerdo de una de las conversaciones que estaba teniendo con Alberto Medina al inicio de la pandemia, donde todavía estaba muy poco claro, ¿no? Si íbamos a poder sacar algo positivo o no los liberales. Y yo ahorita estoy mucho más pesimista que hace algunos meses y sobre todo no tanto por el mundo, porque el mundo ya sabemos cómo es, sino por nosotros, el clan de las personas que favorecen cierto tipo de soluciones por sobre otras. Y resumiré el punto en dos ideas, ¿no? Defender y convencer, creo que han sido cosas que hemos estado hablando aquí. Y por el lado del convencimiento, me parece que las vemos, tenemos el panorama bastante negro, ¿no? Porque para convencer tenemos que ser capaces de entablar una conversación. Y es muy curioso, ¿no? Porque estamos hablando de la empatía y de la necesidad de tener empatía para solucionar el problema. Y por el otro, nos escudamos atrás de los datos para decir que un problema que nosotros no consideramos relevante no existe para las personas que lo consideran relevante, ¿no? Y a veces hasta podemos caer en errores. Digo, nosotros los liberales no hemos sido nunca de los datos agregados, ¿no? Nos preocupan más las historias individuales, pero luego podemos cometer errores. Por ejemplo, Vanessa llega y dice, no, income por raza, y entonces da una lista donde los blancos están hasta el final. Esa gráfica ha estado circulando en muchos grupos conservadores principalmente, y es una gráfica, por ejemplo, de household income, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, alguien le podría decir a Vanessa, bueno, pero la composición de una familia, sobre todo en Estados Unidos, del hiperindividualismo de los blancos, que a los 18 los corren de la casa frente a los indios, tienen múltiples ingresos, ¿no? Entonces ahí como que nos podemos clavar en los datos y ver si de verdad los datos están diciendo la historia que nosotros queremos contar o están diciendo la historia que ellos quieren contar, y al final estamos perdiendo la capacidad de establecer una comunicación empática con las personas que están diciendo, oye, hay racismo en mi sociedad y soy un negro en Estados Unidos y en mi sociedad hay racismo, y nosotros tenemos respuestas. Como decía Manuel, yo creo que el problema en Estados Unidos es cómo institucionalizan el uso de violencia, ¿no? Completamente de acuerdo, pero si de entrada decimos que no, están sufriendo eso, en vez de ser capaces como sí, pero lo que tú estás sufriendo en realidad
¿no? Y jalarlos a lo que defendemos. Y ahí voy a la segunda parte. ¿Qué defendemos? ¿No? O sea, esta crisis, la pandemia y el episodio de racismo me abrió bastante los ojos y se relaciona algo con lo que decía Paco. Estamos defendiendo cosas siempre, todo el tiempo los liberales. Manuel hablaba de las victorias del liberalismo, ¿no? O esta clase de cosas que sí, es cierto, pero también somos incapaces pues de mirar hacia atrás y decir, perdón, pero yo sí creo que la revolución norteamericana habrá sido fabulosa, la declaración de independencia súper bien. Yo nunca lo hubiera firmado. Hoy, a los estándares morales que creo que compartimos todos nosotros, era una bestia infirmable. ¿Por qué? Porque reconocía la esclavitud, porque era racista, ¿no? Y no es que podamos decir, ay, bueno, pero en su tiempo había liberales completos en esa época denunciando esa clase de cosas. Caminos de la Libertad tiene una publicación de sus clásicos con Lysander Spooner, anarquista norteamericano, criticando las injusticias fundacionales del experimento occidental capitalista por experiencia. Bueno, ¿somos capaces de reconocer que había fallas ahí o no? ¿No? O sea, podemos decir, sí, está mal, la verdad es una institución corrupta desde el inicio, o no, la vamos a defender, perdón, pero yo no la defendería. O con el tema del desempeño económico en la pandemia, ¿no? O sea, nosotros o muchos de los que estamos aquí criticábamos los mercados y cómo están intervenidos por los estados y cómo están en unos niveles completamente artificiales y no naturales. Llega algo que puede limpiar o que puede ser una especie de cleanse para los mercados y, no, ahora defendemos el GDP. Entonces creo que este escenario pandémico y la explosión del unrest social nos demostró que no somos buenos para convencer ni para defender, porque no somos capaces de reconocer lo que le importa al que está enfrente y no somos capaces de liberar nuestro equipaje ideológico de cositas que están ahí, pero que la verdad yo no las defendería, ¿no? Entonces yo, como un liberal que defiende la libertad individual, que defiende la libertad económica, puedo mirar atrás sin problemas y reconocer todos los problemas que ha tenido Occidente, desde el racismo, la explotación, la violencia, lo que sea, y entonces eso ya nos abre la puerta quizá a comunicarnos con otras personas que mientras no seamos nosotros capaces de hacerlo, pues va a llegar el schmittiano político de izquierda o de derecha y vamos a seguir como siempre. Bueno, pues por mi parte nada más, ha sido un diálogo muy plural, muy abierto, ha sido un verdadero placer. Cuídense mucho en estos periodos, como dice Vargas Llosa, tiempos recios, en estos tiempos recios.